Hola, buenos días, que el Señor les bendiga, qué bueno podernos comunicar nuevamente por este medio para compartir una enseñanza de la palabra de Dios en relación a lo que Dios espera de nosotros los creyentes en cuanto a una elección como la que está por venir a Guatemala, por suceder en Guatemala en los próximos meses. Ya estamos en medio de un proceso electoral que debería terminar en el mes de agosto y eso implica que nosotros los creyentes necesitamos tener una actitud, saber qué es lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la actitud que debemos tener respecto a ese proceso. Y para ello vamos a leer lo que dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Dice la palabra: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás rey sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Como podemos ver en este pasaje, donde se enfatiza muchísimo, el aspecto que se enfatiza muchísimo de parte de Dios en cuanto a elegir a un candidato es el aspecto ético, el aspecto del carácter. En segundo lugar, el conocimiento y obediencia de las Escrituras, y en tercer lugar, los aspectos técnicos. Respecto a estos aspectos técnicos del gobierno, de nada sirve una persona que esté preparada y capaz técnicamente si no tiene los valores éticos necesarios. Sin ellos, el ejercicio del poder se vuelve egoísta, no un servicio público. Por eso Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 42 y 45 les hace ver a sus discípulos que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes tienen sobre ellas potestad, pero que entre los cristianos no será así, sino que el que quiera ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. Es decir, el punto del servicio es un punto de carácter también. Por lo tanto, el énfasis que nosotros vemos en este pasaje de Deuteronomio 17, del 14 al 20, es un énfasis en el carácter de aquel por quien vamos a elegir. Y notemos algo en este pasaje: la palabra de Dios no nos llama a votar nulo, a votar en blanco o a abstenernos de votar. Nos dice que tenemos que votar. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Esto es un mandato a votar, pero no es un mandato a votar por nuestras simpatías, por nuestras emociones o por lo que digan los demás, sino es un mandato a votar en obediencia a lo que el Señor nos indique. Para ello, obviamente, necesitamos orar, necesitamos buscar la dirección del Espíritu Santo en cuanto a quién votar. Y aquí nos da algunas de las características que debemos buscar en las personas por las cuales deberíamos votar, que sería la electa por el Señor. En primer lugar, dice que pondrás sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano. Eso quiere decir, debe ser una persona que sea un nativo de la nación, de nuestra nación, de la nación que va a gobernar, que sea leal al país. Y esto es
para que no tenga una lealtad dividida entre este país y su país de origen. Aparte de que es necesario que conozca bien las características del país y de la población para tomarlas en cuenta al ejercer gobierno, es decir, su cultura, sus costumbres, sus problemas, sus necesidades, etc. En segundo lugar, nos habla de que sea una persona que no esté inclinada a las cosas del mundo, que no aumente para sí caballos, que no tome para sí muchas mujeres, que no se envanezca o que no se enseñoree de sus hermanos. Dice la palabra que no sea codicioso, que no aumente para sí caballos, ni plata, ni oro, amontone para sí en abundancia. Y eso implica que sea una persona que difícilmente pueda ser corrompida, que el día de hoy es un problema galopante que afecta a las necesidades del país y principalmente de los pobres. La corrupción no es solamente algo de extraer dinero en beneficio propio, es que cuando yo saco dinero del gobierno para mi beneficio personal, lo que estoy haciendo es desviar fondos que deberían servir para cubrir las necesidades de los más pobres y me los estoy embolsando. Por lo tanto, estoy afectando el derecho de los pobres y la palabra de Dios dice que si afecto el derecho de los pobres, el Señor va a tomar cartas en el asunto contra mí. Y en cambio, si yo veo por el derecho de los pobres, el Señor va a obrar a mi favor. Entonces un gobierno debe ser un gobierno que no sea corrupto, un gobierno que no busque el enriquecimiento, un gobierno que se ocupe de los pobres y que entienda bien el concepto de que la corrupción es no solamente robarle al pobre, sino no solamente un pecado, sino es robarle al pobre, y al robarle al pobre estamos empeorando sus condiciones de vida. Por el otro lado, esto es un llamado a la moralización de la sociedad. No solamente es un llamado a la gente de gobierno, porque muchas veces criticamos la corrupción en el gobierno, pero no nos recordamos que si hay un corrupto es porque hay un corruptor, y ese corruptor generalmente es alguien que está fuera del gobierno, por supuesto, y que se quiere beneficiar de alguna decisión que tomen a su favor. Y la ley, y no solo la ley, sino incluso el mensaje de la palabra de Dios es que tanto el que peca como el que consiente son culpables por igual. Por el otro lado, entonces necesitamos que sea una persona que no sea codiciosa, una persona que no sea lujuriosa, es decir, que no sea una persona, en el caso de una mujer, que ande de hombre en hombre, o en el caso de un hombre que ande de una mujer en otra mujer. La palabra dice no tomará para sí muchas mujeres, y eso implica una persona que tenga dominio propio en el área sexual y con respecto a la búsqueda del placer. En cuanto a la parte del dominio propio en el área sexual, en Proverbios capítulo 31, versículo 3, es una madre dándole instrucciones a su hijo, que es un rey, y le dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de los afligidos. Acá estamos hablando de la palabra de Dios nos habla de las dos cosas. No solo nos habla de una persona que no sea lujuriosa, que no busque su placer en el ejercicio del poder, sino que además vea por las necesidades de los afligidos. Es decir, y dentro de eso no solo sea una persona que tiene un plan de gobierno en favor de los más necesitados, con acciones en favor de los más necesitados, sino que además de ello que no sea una persona corrupta. ¿Y por qué eso? Porque la palabra en Proverbios capítulo 1 versículo 19 nos dice que la codicia mata a sus poseedores. Por el otro lado, la corrupción tuerce el derecho, tuerce la ley.
es para torcer la ley, tiene como objetivo torcer la ley. Y Deuteronomio 16:19 dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Por el otro lado, en Deuteronomio 27:25, la palabra de Dios dice: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo: amén. Y hablamos de que el soborno y el torcer la ley es torcer la ley en favor del que tiene razón, del que se beneficiaría de un ejercicio de la justicia recto, y por lo tanto está afectando los derechos del afligido. En Proverbios 17:23 dice: el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Cada vez que la palabra habla de soborno, se está refiriendo a aquellos que están en autoridad, porque solo el que está en autoridad es sobornable, digamos. Solo el que está en autoridad es sujeto de ser sobornado. El que no tiene ninguna autoridad, ¿para qué lo van a sobornar si no tiene autoridad para torcer las leyes, los reglamentos, los preceptos o lo que haya que cumplir? Entonces, cada vez que habla de cohecho o de soborno, la palabra de Dios está hablando a los que están en autoridad, pero también está hablando a aquellos que quieren hacer uso del soborno, que quieren hacer uso del cohecho, porque ellos son tan culpables de sobornar como el que recibe el soborno. Por el otro lado, la palabra de Dios en Deuteronomio 17 también nos da como una característica de la persona que deberíamos elegir, que sea una persona que no eleve su corazón sobre sus hermanos, es decir, una persona que no se ensoberbezca, no se enorgullezca, una persona que no sea jactanciosa, que no sea una persona orgullosa, arrogante, sino que sea una persona que tenga humildad en su corazón, que sea una persona para servir al pueblo y no que se sirva del pueblo, como dice Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Que no sea una persona que le deje de dar gloria a Dios y se la otorgue a sí mismo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y además la palabra de Dios nos enseña en Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Por lo tanto, no debe ser una persona que se vanaglorie de lo que haya hecho o de lo que va a hacer, sino una persona que le diga gloria al Señor. Es decir, tiene que ser un creyente. Si nosotros nos damos cuenta aquí, el primer requisito fundamental de una persona de gobierno es que sea una persona creyente. ¿Por qué? Porque Romanos 13 nos dice que los magistrados, las autoridades son servidores de Dios. ¿Y quién mejor que un creyente para ser un verdadero siervo de Dios? Y hacer un ejercicio del poder de la autoridad y el poder del gobierno de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Por el otro lado, que no sea vanaglorioso significa una persona que reconozca su necesidad de ser guiado y su necesidad de depender total y completamente del Señor. Porque Él es el que nos permite, el que nos da el poder para no ser codicioso, para no ser lujurioso, para no ser vanaglorioso, como lo dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aparte, en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu Santo nos ayudará en todas las cosas. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Para qué? Para todo. Y dentro de eso, para hacer un ejercicio de la autoridad y del poder que Dios nos delegue en una función de gobierno de acuerdo a su voluntad. Además de ello, sea una persona amante y buscadora de la palabra de Dios. La instrucción que Dios le da a Josué
cuando Josué asume la conducción del pueblo de Israel, es decir, asume el gobernar de parte de Dios al pueblo de Israel, Dios no le da instrucciones de gobierno específicamente. En el principio, lo que le dice Dios a Josué, las instrucciones que le da Dios a Josué son respecto a ser una persona de la palabra, y esto lo encontramos en Josué capítulo 1, versículos del 7 y 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es lo que nos enseña también en Deuteronomio 17, que dice que escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para ponerla por obra, para cumplirla en el ejercicio de su función gubernamental. Una persona entonces que sea temerosa de Dios, obediente a la palabra, que sea una persona justa. En lo que nos está diciendo entonces Deuteronomio 17, 14 al 20 son dos cosas fundamentales. La primera, que nosotros necesitamos elegir el voto nulo, el voto en blanco y la abstención. Para un creyente no es agradable delante del Señor, no es la voluntad de Dios para el creyente. El creyente debe elegir de acuerdo a las instrucciones que nos da Deuteronomio 17, 14 al 20, por un lado. Por el otro lado, debemos elegir guiados por el Espíritu Santo, orando al Señor respecto a la dirección de por quién orar. Y el Señor nos va a dirigir por quién orar de acuerdo a ciertos parámetros que están en la palabra de Dios. Y esos parámetros en la palabra de Dios es que sea una persona temerosa de Dios, o sea, un creyente y un creyente firme en el Señor, un creyente que por lo menos esté buscando cada día ser más como Cristo, ser más obedientes a la palabra de Dios, número uno. Aparte, y ello porque nos pide que sea una persona que no sea lujuriosa, que no sea codiciosa y que no sea vanagloriosa u orgullosa. Y nosotros, y obviamente si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos independientemente de quién quede. Alguien se puede hacer la pregunta de que si votamos por un creyente, pero ese creyente no queda, ¿será que no oímos la voz de Dios o que nos equivocamos en la elección? De ninguna manera. Dios va a poner y a quitar a quien Él haya decidido de acuerdo a sus planes para una nación. El Señor es poderoso no solo para hacerlo, sino que lo ha hecho siempre y lo va a hacer siempre en todos los casos. Y lo va a poner y lo va a hacer a través de poner en el corazón de las personas por quién Él quiere que voten. Por lo menos en la mayoría de las personas, por quién Él quiere que vote. Y puede haber dos opciones. Una opción que el Señor ponga en el corazón de la mayoría de la gente que no es creyente, votar por un no creyente y eso trae juicio a la nación, o votar por un creyente y eso trae bendición a la nación. Ahora bien, si nosotros votamos por un candidato, oramos al Señor, fuimos guiados por el Señor y votamos por un candidato y ese candidato no quedó en las elecciones, a nosotros lo que nos compete es obedecer la voluntad de Dios que Él nos ha indicado. Para nosotros el mandato de Deuteronomio 17, del 14 al 20, que elijamos a un hermano en la fe, a un hermano creyente, es una prueba de nuestra obediencia al Señor, de lo cual, si obedecemos, cosecharemos bendición independientemente de quién quede, y si no obedecemos, cosecharemos maldición. Si no obedecemos, cosecharemos corrupción si no obedecemos.
Entonces nosotros somos responsables de nuestro voto, no del voto de toda la población. Nosotros somos responsables de nuestro voto, de seguir la dirección del Señor, y ya sabemos que para nosotros los creyentes la dirección del Señor es votar por un hermano, por un nacional, por una persona guatemalteca, y además de votar por una persona guatemalteca que sea un hermano en la fe. Muy bien. Con esto hemos concluido esta cápsula. Espero que sea de bendición para sus vidas. Si es de bendición, si ha traído convicción a su corazón, lo puede compartir con otras personas en sus redes sociales, que para eso lo transmitimos, y lo esperamos en nuestra próxima cápsula relacionada con el tema de la participación ciudadana. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, un abrazo y nos vemos en la próxima.